Buenas, mi nombre es Ismelin Batista y yo les voy a estar hablando sobre la electrónica, enfocándonos en su historia y evolución. Bien, la evolución de la electrónica se inicia con los descubrimientos de la electricidad en los siglos XVIII y XIX, culminando en el siglo XX con el desarrollo de componentes claves como el tubo de vacío, el transistor y el circuito integrado. Estos avances permitieron la creación de dispositivos modernos, impulsando revoluciones tecnológicas que abarcan desde la radio y la televisión hasta los teléfonos inteligentes y el Internet. Las principales etapas de la evolución tenemos los fundamentos científicos durante los siglos XVIII y XIX. Aquí los cimientos se establecieron con inventos como la pila voltaica de Alexandro Volto y descubrimientos sobre el electromagnetismo por Michael Faraday y Hans Christian Oster. El nacimiento de la electrónica a principios del siglo XX, tenemos el efecto Edison, cuando Edison descubrió el principio de la emisión termoiónica en 1883. Las válvulas de vacío por John Ambrose Fleming, que inventó el diodo de vacío en 1904, y Lee De Forest, quien creó el triodo en 1906. Estos permitían la amplificación de señales, lo cual fue un paso crucial para la radio y la televisión. Durante la revolución del transistor, tenemos que en 1948 se inventó el primer transistor, que este reemplazó las válvulas de vacío, permitiendo la miniaturización, el ahorro de energía y la reducción de costos en dispositivos como las radios. Bien, aquí podemos ver en 1800 cuando se crea la pila voltaica por Alexandro Volto. En 1821, el primer motor eléctrico por Michael Faraday. Y tenemos el primer tubo eléctrico en 1875, creado por Johann Hiltroff. En 1904 tenemos el primer diodo de vacío por John Ambrose Fleming y la creación de los diodos de silicio y el triodo también en 1906. En 1929 también tenemos el invento del tiratrón y el primer transistor creado en 1943 por Walter Britton. En 1958 también tenemos la creación del circuito integrado por Jack Kilby. Bien, las ramas de la electrónica, dentro de estas tenemos la electrónica analógica, que es la que se encarga de estudiar y diseñar los circuitos que trabajan con señales continuas, es decir, con voltajes o corrientes que se mantienen continua con el paso del tiempo. Dentro de estas podemos mencionar a los amplificadores, filtros y fuentes de alimentación. También tenemos la electrónica digital, que esta se basa en el procesamiento de señales discretas, como las señales binarias. Esta es la base de la computación y los sistemas digitales. Obviamente, dentro de esta tenemos microcontroladores, computadoras y circuitos lógicos. Electrónica de potencia. Esta se encarga de la conversión, control y acondicionamiento de la energía eléctrica utilizada en dispositivos electrónicos, como los controladores de motores, inversores y cargadores de batería. Bien, electrónica industrial y de control. Esta se enfoca en el diseño de sistemas electrónicos para automatización, monitoreo y control de procesos industriales. Podemos mencionar los sensores, controles de temperatura o robots industriales. La electrónica médica o biomédica, esta aplica a los principales elementos electrónicos que se utilizan al momento de diagnósticos, tratamientos o monitoreos de pacientes. Aquí podemos mencionar como los marcapasos, los equipos de rayos X o resonancias magnéticas. Electrónica de consumo. Bien, ese tipo de electrónica se basa en desarrollar diagnósticos electrónicos para el uso cotidiano de las personas, como los televisores, los smartphones y las computadoras.
Ya la electrónica de comunicaciones, podemos decir que estudia la transmisión y recepción de señales electrónicas, tanto analógicas como digitales. Volvemos a mencionar la radio, el Wi-Fi, los satélites o redes de datos. Bien, los circuitos integrados. Este tipo de circuitos, también llamados chips o microchips, son dispositivos electrónicos en los que se agrupan y miniaturizan gran cantidad de este componente, como los transistores, las resistencias, condensadores y diodos. Todo esto dentro de un chip material semiconductor, generalmente de silicio. Bien, aquí como podemos decir, normalmente están construidos por sustrato de silicio. Estos son la base donde se fabrican los componentes. También tiene componentes electrónicos internos, como ya mencionamos, tenemos los transistores, resistencia, diodos y todo eso. Las interconexiones metálicas, estos son los que unen la- los diferentes componentes o los cables. En el encapsulado, esto es donde se protegen el chip y permite la conexión con el exterior mediante los terminales o los pines de acuerdo al circuito. Bien, historia y evolución de la informática. La evolución de la informática se remota a los dispositivos mecánicos de cálculo como el ábaco y la pascualina, pasando por el desarrollo del primer desarrollador de la máquina analítica, que fue Charles Babbage, para luego llegar a los primeros organizadores en ordenadores electrónicos en el siglo XX por el ENIAC. Su evolución continuó con la invención del transistor y el microprocesador, la creación de los ordenadores personales en la década de 1970, el surgimiento del Internet y la World Website en los 90. La actual era de la inteligencia artificial, la actual era ahora donde estamos en la inteligencia artificial y la computación en la nube. Bien, aquí podemos ver la evolución, como ya habíamos mencionado anteriormente, se inicia desde el Abaco, la Pascalina, el Lefty, Holster, estos ya son inversores y normalmente pasamos ya en el Nike y la marca son desarrolladores de grandes eh, computadores, la IBM también, Coran Source y terminamos todo esto con los computadores personales, el portátil y podríamos agregar también los teléfonos móviles actualmente. Bien, ya esto sería todo.